Y por eso le agradezco muchísimo al abogado Sergio Vaca Betancourt, que vaya que se sabe de desafueros y de juicios de procedencia. Acabamos de colgar, licenciado Sergio Vaca, con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, y ellos dicen que no les corresponde el juicio de desafuero del ciudadano Javier Duarte de Ochoa porque el delito es federal, pero yo tengo entendido que el juicio se tiene que hacer en el Congreso, ¿no? A ver, le informo cómo es jurídicamente el problema. Mire, sí me escucha porque sí, parece que está entrando otra llamada. Aquí lo escucho perfectamente, don Sergio. Bueno, mire, sucede lo siguiente. Nuestra Constitución en algunas disposiciones es confusa. Hay dos clases de fuero. El fuero federal, que lo tienen los senadores, los diputados federales, los ministros de la Corte y otros. Y el fuero estatal, que lo tienen los gobernadores, los diputados locales, los magistrados, etcétera. Bueno, entonces, también hay dos clases de delitos, federales y locales. En este caso, al doctor Duarte, por lo que he leído, le imputan delitos federales. Sí. Entonces, la Constitución, no recuerdo el artículo, creo que es el 111, la Constitución Federal, que es nuestra ley suprema, dice en el cuarto o quinto párrafo que cuando un gobernador, un diputado local, un magistrado de Estado, como aquí en Veracruz, comete un delito federal, la declaración de procedencia se hará en la Cámara de Diputados federales. Ya, es un delito federal. Sí. ¿Y qué de ahí? Y ahí viene una redacción muy confusa, licenciado. Sí. Se le comunicará a la legislatura correspondiente, en este caso la de Veracruz, para los efectos que procedan. Oiga, pues eso para los efectos que procedan quiere decir, porque deja al arbitrio de la legislatura del Estado de qué se trate, si le quitan el fuero o no. Le pongo un ejemplo, usted recordará de una diputada panista de Sinaloa, sí, que utilizó documentos falsos de la credencial del INE. Lucero Sánchez. Para ir a ver a Chapo Guzmán. Bueno, ese era un delito bicoquero, no como los que le imputan al doctor Duarte. Sí. Esos, de los que le imputan a él, ninguno tiene derecho a salir bajo caución de la cárcel, ¿eh? ¿Ni amparado, don Sergio? Ni amparado. Le voy a decir porque los jueces de distrito le conceden el amparo a uno sujeto a que no sea delito grave, y si es delito grave le hacen a un lado su suspensión y se va para dentro de la cárcel. Ajá. Bueno, me pone usted el ejemplo de la diputada Lucero Suárez. A ella, usted recordará Sánchez. que primero declararon la procedencia en la Cámara de Diputados federales en México, porque era un delito federal, el mal uso de una credencial falsa del INE, y luego lo turnaron a la legislatura de Sinaloa, que ya no fue necesario quitarle el fuero porque ella ya había pedido licencia y ahí ya no supe qué pasó. Así es, ya somos dos. Sí. Entonces, sí, porque estábamos escuchando a juristas de su talla, don Sergio, y de la talla de don Diego Fernández de Ceballos, que como era funcionario local, como era, funcionario, gobernador del estado de Veracruz, se le tendría que haber hecho un fuero en el Congreso del Estado, pero ya usted me está manejando las interpretaciones de la ley. Eso, lástima que vengo aquí en mi carro, porque si no yo le diría el artículo exacto, pero es el 100 y tantos, sí, y es el párrafo cuarto o quinto, y precisamente ayer me entrevistaron en otra radiodifusora, y yo les dije, lo mismo que le estoy diciendo a usted, pero leyendo la parte conducente que es clarísima. Mire, déjeme decirle otro detalle en el que está fallando la legislatura local. Sí. Designaron provisionalmente al doctor Flavino Ríos, que lo conozco y me llevo con él, fuimos diputados, él del PRI y yo del PAN, en la legislatura 58ª. Sí. Pero la designación la hizo la Diputación Permanente, licenciado. Sí. Y nuestra Constitución es tan clara como el agua. Después de eso tiene que convocarse por la Diputación Permanente a una sesión extraordinaria, a una sesión del Pleno extraordinaria, donde los 50 diputados tendrán que designar ya al que se quede interinamente hasta concluir el mandato del doctor Duarte. Y eso no lo han hecho. No, tenía que haber una sesión, que ¿no? Están violando la Constitución los propios legisladores. Y yo esa Constitución sí la conozco, porque yo estuve en la legislatura cuando se hizo. ¿En el 2000? Sí, del 98 al 2000, y por cierto voté en contra, porque tenía un montón de tonterías, pero Miguel Alemán, entonces gobernador, me dio una mención honorífica, porque de las 32 iniciativas que presentaban los diputados, pues 23 eran mías.
Claro. Entonces la conozco bien, Oiga, licenciado, por último, entonces, ¿todavía tiene fuero el gobernador? ¿Lo tiene que ver entonces? No. ¿Ya no? No, mire, y eso ha sido una discusión, yo he sostenido siempre que el fuero acompaña la función, sí. No se va con la persona, y le explico. Sí. Digamos que ya el que tiene fuero es Flavino Ríos Alvarado porque claro, tiene la función. Claro, sí. Entonces imagínese, le pongo un caso que usted conoce, sí. La licenciada Carolina Budín, sí. Era diputada local, sí. Y dio licencia. Sí. Y lo que opinan otros fuera correcto, se llevó el fuero en su cartera. Sí. Después ganó la Diputación Federal, pidió licencia, y luego ganó la Alcaldía de Veracruz. Pues oiga, tenía 3 fueros. Sí. ¿Cómo es posible? Bueno, Miguel Ángel Yunes Linares es diputado con licencia federal, y él tiene fuero. Ese sí, y déjeme decirle que el fuero de él es más protector que el fuero del doctor Duarte, porque ese es un fuero federal. Sí. Entonces, con todo... La ley debe ser pareja. Si consideran que, yo creo que, mire, la orden esta de aprehensión aparentemente la dictó un juez de distrito. Sí. Y déjeme, usted seguramente lo sabe, los jueces de distrito se equivocan, pero no tan seguido como los del Estado, Así es. Oiga, pero si ya hay una orden de aprehensión, obviamente no sabemos dónde anda el señor Duarte, hasta lo están poniendo en Canadá y en otros lugares de... No, pues ni modo que estuviera esperando a que lo detuviera. Pero sí lo pueden detener entonces, sí lo pueden licenciado. Detener. Sí lo pueden detener. Sí lo pueden detener. Sí, yo le aseguro que si un juez federal penal no se hubiera atrevido a librar una orden de aprehensión si no considerara que no hay fuero. Mire, hay un criterio de un tribunal federal, no de Veracruz, sino de, me parece que es de Sonora o de Sinaloa, lo tengo en mi despacho, sí, donde dice que el fuero acompaña a la persona, lo que yo no lo conocía, me lo buscó un abogado del despacho, después de que yo las entrevistas, pero yo estoy completamente, es que le pongo un ejemplo, sí, que usted lo va a entender. El fuero, si el fuero fuera para la persona, el que sube como diputado suplente también tiene fuero, entonces con en lugar del licenciado Yunes, que alguien debe estar haciendo las veces de él, Enrique Pérez. Bueno, entonces con una sola diputación tienen fueros el suplente y el propietario. Sí, pero entonces... Este es un tema controvertido. Creo que este asunto tan enredado va a servir para que se aclaren muchos puntos que hay opiniones muy diversas. Muy diversas. Por último, licenciado Sergio Vaca, entonces, el 1 de diciembre, llueva, truena o relampaguee, Miguel Ángel Yunes Linares tiene que tomar posición como gobernador por lo que pudiera pasar. Sí, y le voy a explicar algo que también es importante. Yo he leído algunas opiniones que dicen que como hay una impugnación, pues que hasta que la resuelvan. Sí. No, lo dijo ahorita el diputado Callejas, sí. Pues no es cierto, no es cierto. No, yo no soy experto en derecho electoral, pero tengo amigos que sí lo son, amigos de Acción Nacional. Le pregunté a uno de ellos, que es asesor de Moreno Valle, imagínese allá en asuntos electorales en Puebla, y me dijo la ley, y me dijo la Constitución nuestra, y nuestra Constitución Federal, la Ley Suprema de México, nos dice que las impugnaciones en materia electoral no tienen efectos suspensivos, licenciado. Eso significa que se cumplen. Que se cumplen. Punto. No se suspenden. Licenciado, sí. Dígame. No, sí, lo interrumpí. Sí, termine. Bueno, y además, los tribunales electorales tienen obligación de resolver las impugnaciones antes de la fecha en que tenga que protestar el cargo. Perfecto. Porque si no, pues el recurso quizás se sobreseería. O sea, si ya pasa el término y ya se nombró un sustituto, pues imagínense el enredo legal y práctico que habría, ¿no? Claro. No, yo creo que el licenciado Yunes sí va a tomar posesión el 1 de diciembre. Y además es legal. Licenciado, le agradezco muchísimo siempre su tiempo y su disposición para el público del 88.9, ¿eh? Lo saludo con afecto, gracias. Muchas gracias, pues ojalá no lo haya yo hecho bolas a usted, que nos está escuchando en este momento. Nada. Ojalá no lo haya hecho bolas a su audiencia. Gracias, licenciado, que esté bien, gracias. Hasta luego. Bueno, ojalá de veras no se haya usted confundido, porque nos dice Juan Nicolás Callejas Arroyo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que esto es de orden federal, que ellos
no tiene nada que ver. Nos dice Sergio Vaca que él, Javier Duarte de Ochoa, pues ya no tiene fuero. Quien tiene el fuero en este momento es el gobernador en funciones. Total, nos dice categóricamente que pueden aprender al ciudadano o al doctor Javier Duarte de Ochoa las autoridades, y el 1 de diciembre, llueva o truene o relampaguee, con fuero y toda la cosa, Miguel Ángel Yunes Linares sí estará ocupando la primera magistratura del Estado. Tiene material Juan Schuster Fonseca para esta tarde de este tema que estamos abordando.